Hola, después de estar en el anterior vídeo hablando de lo que es la conducción de cargas, y estamos hablando de vídeos de física para un nivel de tercero de la ESO, ya estamos viéndolo todo muy cualitativo, sin entrar en profundidad. Bueno, pues nosotros vamos a suponer que tengo un material conductor, que es ese cable de cobre, parece, formado por varios haces y envuelto en un material aislante que sería esa funda roja, ¿eh? Bueno, pues dentro las cargas se pueden mover, porque el cobre es un material conductor. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que las cargas normalmente se van a mover a su aire, a su bola, no van a ir todas en una dirección determinada, pero, si yo las obligo a ir en una determinada dirección, se van a mover hacia ella. Por dos razones. Por ejemplo, si yo tengo aquí una carga negativa, las cargas negativas del metal, del cobre, van a ser repelidas por este polo negativo que yo externamente he puesto, ¿eh? ¿De acuerdo? Esto podría ser un borde negativo de una pila, ¿eh? Entonces yo pongo aquí una conexión del borde negativo de una pila y entonces, pues claro, los electrones salen despavoridos corriendo hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Pero también puede ocurrir que yo aquí conecte un borde positivo y entonces los electrones, en este caso no es que salgan huyendo del negativo, es que además son atraídos por el positivo. Y los electrones empiezan a moverse hacia la parte izquierda. ¿Qué electrones? Los más externos de los átomos metálicos que tenemos ahí. En general, los cuerpos sólidos van a ser los electrones, las partículas que van con carga, que van a poder moverse. Solo los electrones, no los protones. Pues los protones están aquí en el interior del núcleo y son difíciles de sacar de esa posición y ponerlos en movimiento. En cambio, los electrones que están en la parte más externa y están menos atados, en determinadas circunstancias sí que se pueden mover. Y eso es lo que va a ocurrir con las cargas dentro de los metales. Por lo tanto, en un metal, en un sólido, son los electrones, las cargas negativas, las que se van a mover. Y las cargas negativas van a huir del polo negativo y se van a dirigir hacia el polo positivo. Recordemos que las cargas existen siempre en todos los elementos conductores, pero que en estos casos, cuando no hay corriente, tienen un movimiento aleatorio, a lo loco, vamos a decir. Pero cuando tenemos un polo positivo y un polo negativo, es cuando el movimiento se ordena, no de una manera tan sencilla como está aquí, pero bueno, podemos, a un nivel en el que nos encontramos, yo creo que podemos asumirlo, como que todos se van a dirigir hacia la izquierda, ¿no? El sentido es el de las cargas positivas. ¿Qué pongo yo aquí que es el sentido de las cargas positivas? Me voy a trasladar ahí, que aquí molesto menos. Bueno, veréis. Resulta que cuando se estuvo estableciendo las corrientes eléctricas, el movimiento de las cargas, qué era la carga, en tiempos de Franklin, ahí le tenemos, al buen mozo, pues resulta que no se sabía que los electrones eran... Bueno, aquí no se sabía ni que existían los electrones, para empezar. Entonces, se asume que son las cargas positivas las que se mueven. Franklin afirma eso y ya está. Entonces, nosotros, siempre en todos los materiales conductores, las cargas negativas se moverán de derecha a izquierda, pero nosotros vamos a asumir que eso no existen, que lo que existen son unas cargas positivas que se mueven en sentido opuesto. Ese es el sentido de las cargas positivas que tengo ahí marcado, ¿de acuerdo? Y este es un movimiento de unas cargas positivas virtuales que no existen, porque los que se mueven ya digo que son los electrones, ¿no? Bueno, cosas de Franklin. Bueno, vamos ahora a definir lo que es la intensidad de corriente eléctrica. Para eso me voy a volver a mover aquí, os estoy mareando a todos, pero bueno, espero que sea para bien. Bueno, entonces, claro, hay una cosa que es lógica, ¿no? Yo puedo tener un material conductor, por ejemplo, ese primer caño, como si fuera una corriente de agua, ¿eh? Y una tubería. Y van a pasar 5 cargas, ahí las veis. Pero también pueden pasar todas esas que vienen abajo, ¿no? Entonces, claro, la cantidad de cargas que están pasando por segundo en el primero o en el segundo caso son distintos si se movieran a la misma velocidad, claro. También puede ocurrir que vengan pocas pero muy rápidas, con lo cual están pasando continuamente muchas y al final han circulado muchas cargas eléctricas. Bueno, sin entrar en mayor complicación, nosotros tendríamos aquí 5 cargas, aquí tenemos más de 5, tenemos en concreto 12, y aquí más cargas que están pasando que por aquí, más cargas por aquí que están pasando por aquí. Entonces todo eso ya inmediatamente en física hay que tenerlo en cuenta, hay que medirlo y hay que evaluar.
Y para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un corte del material. Cogemos un cable, le hacemos un corte de tal manera que, claro, si el material fuera perfectamente cilíndrico, cuando nosotros le cortáramos con unas tijeras, con unos alicates, pues nos saldría una perfecta circunferencia. Y entonces yo puedo ver cuántas cargas están atravesando esa superficie, ¿no? Y sobre todo cuántas cargas por segundo. Y eso es lo que va a ser la intensidad de corriente. La intensidad de corriente es cuántas cargas por segundo están pasando una determinada superficie. Y eso es lo que vamos a medir en amperios, que es una de las unidades que seguramente habremos oído hablar de ella, pero no sabíamos muy bien qué era. Bueno, pues los amperios son las cargas por unidad de tiempo que atraviesan un conductor. Por ejemplo, vamos con este ejemplo, el ejemplo que tengo ahí abajo. Mirad, ahí tengo un cable conductor, lo he simbolizado con ese tubo azul, que está siendo atravesado por 1,25 coulombios. Muchas cargas, pero entre todas ellas, ¿vale? Vamos a suponer que son cargas positivas. ¿Por qué positivas? Si las positivas no son las que se mueven, no. Son las negativas, es cierto. Pero recordad que por culpa de Franklin, Franklin dijo, son las positivas. Y entonces, si las negativas se mueven tal como estoy dibujado, de derecha a izquierda, yo tengo que pensar que hubiera condicional, unas positivas que van... ¿Qué condicional? Subjuntivo, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, que unas cargas positivas que van de izquierda a derecha, ¿vale? Y son 1,25 coulombios positivos. ¿Y cuánto tardan esos coulombios en pasar por ahí? Pues 0,75 segundos. Bueno, pues la intensidad de corriente sería la carga total que ha pasado, 1,25 coulombios, el tiempo que ha tardado, y me da la intensidad de corriente, 0,6 amperios. Bueno, yo puedo tener esa intensidad de dos maneras, ¿vale? Una intensidad. Primero, porque yo tenga una carga, dos cargas, tres cargas que están atravesando esto y puedo tener una intensidad un poco mayor porque en vez de tener una, dos, tres, tengo cuatro y cinco. Y en la misma unidad de tiempo, todas esas cargas están cruzando el conductor. Vale, pues aquí ha pasado más carga y ya está. Pero hay otra posibilidad, no lo olvidéis. Aquí solo hay una carga. ¿Vale? Atraviesa, pero en el momento en que ha pasado viene otra. 1' y pasa. Y otra. De tal manera que, aunque pasen de una en una, pasan muy rápido. Entonces, en un segundo, imaginar que pasan 10. De una en una. Pero van muy rápido y pasan 10. Y aquí, por ejemplo, en cambio, van a pasar 3. 1, 2 y 3. Pero estas 3 van muy despacito. Muy despacito. Entonces, claro, en el mismo tiempo que de aquí, de una en una, pasaban 10 cargas, aquí pasan 3 muy despacio. Con lo cual, en este habrá más corriente eléctrica. Porque ha pasado más carga por unidad de tiempo. ¿De acuerdo? Hasta luego y el próximo día ya empezaremos a hablar de la resistencia. Hasta luego.